Buenas tardes, profesora Carla, profesora Teresa Castro. El día de hoy voy a explicarles mi plan de trabajo para investigación. Bueno, entonces comenzamos. Un momento, déjeme poner esto aquí. Ok, bueno, mi nombre es Gabriel Sarra Palomino, mi código es el 2019-233, ¿no? Entonces comenzamos. Bueno, en realidad la problemática que me motivó mi trabajo de investigación fue el problema de las barras bravas, ¿no? Las barras bravas se le denomina a aquellos grupos organizados de personas que, tras la máscara de hinchas, cometen actos delictivos, actos vandálicos, ¿no? Ya sea, digamos, destrozos de infraestructura, ya sea peleas entre estos grupos, ¿no? Que al final, digamos, dañan o ponen en peligro la salud pública. Entonces, en el Perú, esto no es un caso, digamos, no es un tema reciente, ¿no? Ya desde hace más de 2 décadas que la violencia en torno a las barras bravas sigue generando daños a la salud pública. Entonces, a pesar de que el Estado y las autoridades han implementado diferentes estrategias o medidas para poder contrarrestar, digamos, toda la violencia en torno a las barras bravas, aún sigue existiendo esta violencia, aún sigue ocurriendo este tipo de actos, ¿no? Aún siguen ocurriendo asesinatos, actos vandálicos, peleas, destrozos. Entonces, por eso, para motivos de mi trabajo, yo quise, digamos, optar por otra alternativa. Y bueno, a partir de diferentes investigaciones que realicé, a partir de diferentes, digamos, estudios que realicé por mi cuenta, ¿no? Llegué a la conclusión de que, según, como en el caso colombiano, se pueden, digamos, implementar programas educativos deportivos dirigidos a adultos jóvenes y adolescentes, ¿no? Que son la mayor cantidad de, digamos, el mayor porcentaje de integrantes de las barras bravas, ¿no? Como herramienta para poder erradicar la violencia en torno a las denominadas barras bravas, ¿no? Como les mencionaba en el Perú, pues, ¿no? Y esto a partir del estudio de la experiencia colombiana, ¿no? Como acá pueden ver, está un título, problema, mi hipótesis y un objetivo general que es evidenciar, ¿no? La capacidad de estos programas para poder hacer una solución a la problemática de las barras bravas. Bueno, entonces, los objetivos específicos y subespecíficos de estructura de mis capítulos. Bueno, el primer objetivo específico es analizar la problemática de la violencia en torno a las denominadas barras bravas en el Perú, ¿no? La analizo a partir de mostrar los índices de violencia en torno, los índices de violencia y, digamos, ejemplificar algunos de los casos que ocurren en el Perú, ¿no? Por ejemplo, uno hace muchos años de Walter Villarse, ¿no? Un joven que producto de los barras bravas falleció, y así como este, muchos casos, y de ellos hay muchos índices, ¿no? Que demuestran todos estos problemas en torno a las barras bravas. Bueno, entonces mi otro objetivo era evaluar las medidas actuales establecidas en el ordenamiento jurídico para erradicar la violencia de las barras bravas, y esto en el sentido de poder identificar cuáles son, digamos, cuáles son estas medidas y cuáles son los límites que existen, ¿no? Porque no terminan siendo realmente efectivas. Y mi tercer objetivo específico es el examinar la experiencia de Colombia, ¿no? En la implementación de programas educativos deportivos para combatir el problema de las barras bravas, ¿no? Digamos, explicar la experiencia. Entonces, lo que yo quiero, digamos, en este objetivo específico es explicar la experiencia de Colombia y en ese sentido poder, digamos, establecer una comparación entre las barras bravas de Colombia, entre la situación de Colombia y la situación de Perú respecto a las barras bravas y, digamos, evidenciar de esta forma la viabilidad de los programas educativos deportivos dirigidos a otros jóvenes y adolescentes aquí en el contexto peruano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en mis capítulos, la violencia en torno a las barras bravas, trato del problema de barras bravas, por su origen, un poco de teoría, un poco de marco teórico. Luego, luego muestro el perfil de los barristas o los integrantes de las barras bravas, donde muestro, digamos, cuál es el mayor porcentaje de personas, como mencioné. Por ese programa, digamos, que yo propongo está dirigido hacia jóvenes, adultos y adolescentes, porque ellos son la mayor cantidad de personajes, digamos, de integrantes de estos grupos. También, digamos, hablo sobre las barras bravas en el caso peruano, ¿no? Y cito ejemplos sobre Alianza y sobre el universitario, ¿no? Cuáles son las barras bravas aquí en el Perú, cómo está la situación, desde hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todo eso. Además, acá, como está en relación con la segunda, en relación con el segundo objetivo específico, también hemos las medidas, ¿no? Actuales establecidas por el Estado, ¿no? Lo mismo el objetivo, prácticamente es el objetivo 2 pasado a un capítulo, ¿no? Y aquí, parte también del capítulo, de mi segundo objetivo, también se plasma, digamos, las limitaciones, en mi segundo capítulo, en las limitaciones de la aplicación de medidas actuales adoptadas por el Estado para combatir la violencia contra las barras, ¿no? Digamos, este segundo subcapítulo que diga objetivo, de mi objetivo específico, también lo paso, digamos, a mi segundo capítulo, ¿no? No el primero como los otros. Entonces, aquí está mi tercer objetivo específico, ¿no? Que es ya examinar, mi tercer objetivo específico es extender la violencia, y digamos, este también se plasma aquí en mi segundo capítulo, ¿no? En donde hablo sobre la implementación de programas educativos en Colombia para combatir las barras bravas, hago la comparación que también quería mencionar ahí, y también explico la habilidad del programa, ¿no? Bueno, en realidad ese sería todo el plan de trabajo, y ahora acabo unas pequeñas biografías, ¿no? El Instituto Peruano del Deporte y la Política Nacional del Deporte. Bueno, este fue un informe que utilicé para poder darme, digamos, un primer acercamiento a lo que era el deporte aquí en el Perú, ¿no? Y algo interesante que hablaba era sobre digamos, las carencias del deporte peruano, ¿no? Las carencias en la parte legal, ¿no? Del deporte, ¿no? Cómo está siendo, digamos, utilizado, cómo el deporte, digamos, no está siendo realmente atendido, ¿no? Pero bueno, aquí también en las barras bravas y tiempos bravos, muy interesante porque me muestran de Manuel Arrocoy de los Ceros y Jorge Obrén Arrocó, me muestran, digamos, estadísticas, todo eso útil para mi trabajo. Luego, además que me muestran el perfil de los integrantes, sí. Aquí, en Persia, Alberto tendrá que la implementación de una estrategia para la prevención de la violencia en los sistemas deportivos en el marco de la ley. Aquí habla aproximadamente digamos, las carencias que existen, ¿no? Y aquí es donde habla sobre la ley 337, que es la ley contra, acá lo mencioné, la ley 337, que es la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Y bueno, y acá y seguimos, ¿no? Donde muestran, digamos, esta tesis de Percy, nos muestran, digamos,
las carencias que existen, ¿no? En la ley, ¿no? Digamos, para combatir problemas barra bravas. Luego está Oscar Cardón, Juan Restrepo, Edith Vargas, en propuesta pedagógica para definir las manifestaciones de violencia física en el grupo GN. Este es interesante porque muestra, digamos, una propuesta pedagógica, así como yo quiero mostrar una propuesta pedagógica, una propuesta, digamos, no punitiva, como existen o proponen, por ejemplo, pero sí, Alberto Tenorio Camonano, que él es mayormente, su propuesta es punitiva, la acá es propuesta educativa, entonces va más con el estilo de propuesta que yo quiero, digamos, poner en mi trabajo, ¿no? Y Aldo Panfichi, representación de violencia del fútbol peruano, bueno, él hablaba sobre que él, digamos, explicaba en su texto qué motivaba a, a diferentes personas digamos, a pertenecer a estos grupos de las barras bravas, ¿no? Pertenecer a ser parte de los barristas, ¿no? Y él explicaba bastante sobre la época de violencia que hubo aquí en el Perú, entonces es muy interesante, muy interesante. Entonces, eso sería todo por mi trabajo, muchas gracias.